Buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo número 4 y expondremos el título cuarto de las asignaciones testamentarias. Mi nombre es Thais Lor y expondré el parágrafo 1, las reglas generales. En el artículo 1084 del asignatario hace referencia a que el asignatario testamentario debe ser nombrado, ya sea una persona natural o jurídica, propiamente en el testamento. En el caso de que esto no sea así, se lo tendrá como no escrito. Si se le deja parte a una beneficencia y esto no está propiamente designada dentro del testamento, el presidente de la República se verá en la obligación de asignar a una beneficencia teniendo como preferencia las que están dentro del cantón o provincia del testador. De igual manera pasa si es que se le deja parte y se vuelven asignatarios las personas pobres. Dentro de esto tendrá que escogerse una beneficencia en el cantón o provincia del testador. En caso de que no hubiera ninguna, pues a la que le correspondería frente a las preferencias que se dejaron en el testamento. El artículo 85 nos habla sobre error en el nombre. Si existe un error en el nombre dentro del testamento, pero no hay duda de que tal persona que le corresponde eso es el asignatario, pues no se ve invalidado. Por ejemplo, si dentro del testamento consta como asignatario el señor Juan Luisa Salvatierra López y es Juan Luis Salvatierra López, a pesar de que hay un error en el nombre, pues no se ve afectado y se da su asignación. El artículo 1086 nos habla sobre las asignaciones motivadas por error de hecho. Estas asignaciones son inválidas, debido a que si hay un error de hecho, ya no vendría a verse como escrito dentro del testamento. Si hay un error referente a los bienes o a las cuotas que le corresponden a tal persona, pues no se le puede adjudicar tal patrimonio, tal cuota, entonces vendrían a ser inválidas por un error de hecho. El artículo 1087 nos habla sobre las disposiciones captatorias. Toda disposición captatoria es inválida. ¿Debido a qué? Debido a que el testador deja como condición que se le va a adjudicar algo a una persona siempre y cuando éste le deje en su testamento algo a su costa. Es decir, yo, Thais, como testador, le dejo algo a José Luis si es que él me deja algo en su testamento. Entonces, como viene a ser condicionado y no como parte de mi voluntad, pues simplemente queda anulado. El artículo 1088 nos habla sobre las disposiciones testamentarias. Las disposiciones testamentarias no son válidas, debido a que se debe valer de sus plenos cabalidades mentales, de los testigos, todos los acuerdos y que ya hemos visto respecto a la ley, para que un testamento sea válido. Si se hace un testamento respondiendo preguntas de sí o no, o por una señal de afirmación o negación, constando solamente de preguntas y no de la voluntad y del pleno conocimiento y capacidad de la persona para hacer el testamento, pues no son válidos. El artículo 1089 nos habla sobre las disposiciones inválidas. Esto hace referencia a que, aparte de lo que ya se mencionó con anterioridad, a escenarios en los que, por ejemplo, el notario viene y me dice, agregue esto a su testamento. Eso es inválido. Si es que se le deja algo también a lo que vendría a ser el notario, a la esposa del notario, a una persona que sea cercana, puede ser a un empleado o cualquier ascendente, descendiente o hermano. Si es que no se da por parte de voluntad, pues vienen a ser inválidas. El artículo 1090 nos habla sobre el acreedor. El acreedor cuyo crédito no conste sino por el testamento se verá como un legatario, debido a que se viene dando cuotas, viene a ser un legatario por ser a título singular, debido a que es un acreedor, es decir, que se le debe algo, tiene algo pendiente y en el testamento se le deja establecido que la deuda será saldada mediante lo que corresponde una vez realizadas las reparticiones y frente al valor total de la deuda. El artículo 1091 nos habla sobre la elección de asignatario. Esto, para hacerlo más fácil, hace referencia a que
La elección del asignatario es simple y únicamente del testador. Claro, teniendo en cuenta lo que vendría a ser la ley, que los herederos vienen a ser los hijos siempre, sin afectar la parte de la herencia que le corresponde a cada uno. Y esto no tendría que ser dependiente de un árbitro ajeno, es decir, de una persona ajena al testador. El artículo 1092 nos habla sobre los parientes, que todo lo que vendría a ser dejado, lo que se deje indeterminadamente a los parientes, se entenderá dejado a los consanguíneos del grado más próximo. Es decir, lo que dejo en el testamento a mis parientes sin especificar a qué persona le dejo, tiene que ser considerado primero los hijos, después los padres, si es que no hay hijos, los hermanos y quién va a los consanguíneos de grado. El artículo 1093 nos habla sobre si la asignación estuviera escrita en términos que no se sepa a cuál de dos o más personas ha querido designar el testador, esta será nula. Si en el testamento se deja para 3 personas tal propiedad, pero no se entiende, no está escrita en términos que se sepa a quiénes son, simplemente se lo tendrá como no escrita y no se tendrá ninguna validez en el testamento. El artículo 1094 establece que toda asignación deberá ser o a título universal o a título singular. En caso de que la asignación se destinare a un objeto de beneficencia expresado en el testamento sin determinar la cuota, la cantidad, este deberá ser sacado dentro de la proporción que le corresponde una vez excluido todo lo demás que le correspondería a las personas, por ejemplo, en grado consanguíneo. Si yo tengo en el testamento especificado que se le va el 50% de lo que vendría a ser el patrimonio en total a tal beneficencia y esto afecta dentro de las proporciones claramente dichas para lo que vendría a ser el cónyuge y los herederos principales, pues simplemente no se le hará nulo lo que vendría a ir a la beneficencia, sino que se tendrá en cuenta la cuota que le corresponde una vez realizado ya todo lo demás a las personas consanguíneas o a las personas principales a recibir la herencia, quienes son los asignatarios principales. El artículo 95 dice que si el cumplimiento de una asignación se dejara al arbitrio de un heredero o legatario a quien aprovechara rehusarlo, estará el heredero o legatario obligado a llevarla a ejecución. El provecho de un ascendiente o descendiente de un cónyuge o de un hermano o cuñado se reputará para el efecto de esta disposición provecho de dicho heredero o legatario. Y el artículo 1096 dice que la asignación que, por faltar el asignatario, se transfiere a distinta persona por acrecimiento, sustitución u otra causa, llevará consigo todas las obligaciones o cargas transferibles. Esto de igual manera ya lo vimos en clases. Si una persona fallece y era el responsable o el asignatario al que le correspondería el patrimonio, la herencia que se le estaba dando, y queda su hijo, pues este vendría a ser ahora el asignatario y sería el responsable de llevar consigo todas las obligaciones y cargas que son transferibles. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Continuando con la explicación, ahora les hablaré sobre el artículo 1097, que trata sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteligencia y pues el efecto de las disposiciones testamentarias en las que prevalecerá la voluntad del testador claramente manifestada, con tal de que no se oponga a los requisitos o prohibiciones legales, por supuesto. También hablamos sobre el párrafo segundo de las asignaciones testamentarias condicionales en el artículo 1098, que nos dice que las asignaciones testamentarias pues pueden ser condicionales, ¿no? En este caso, una asignación condicional es en el testamento, pues aquella que depende de una condición. Esto es de un suceso futuro e incierto. O sea, de manera que la intención del testador no valga la asignación si el suceso positivo no acaece o si acaece al negativo.
Estas asignaciones testamentarias condicionales también se sujetan a las reglas dadas en el título de las obligaciones condicionales, con excepciones y modificaciones que van a expresarse. Tenemos también el artículo 1099, que nos habla sobre la condición que consiste en un hecho presente o pasado. Bueno, esta no suspende el cumplimiento de la disposición si existe o ha existido y pues se mira como no escrita, y si no existe o no ha existido no vale la disposición. Lo pasado, presente y futuro pues también se entenderá con relación al momento de estar, a menos que se exprese otra cosa. Tenemos también el artículo 1100, que nos habla sobre la condición que se impone como para tiempo futuro. Esta también consiste en un hecho pues que se ha realizado en vida del testador y además el testador a tiempo de testar lo supo. Entonces el hecho es de los que pueden repetirse. Si es de eso, se presumirá que el testador exige su repetición, y si el testador al tiempo de testar lo supo y el hecho es de aquellos cuya repetición es imposible, pues se mirará la condición como cumplida. Y si el testador no lo supo, pues se mirará la condición como cumplida, cualquiera que sea la naturaleza del hecho. Continuamos con el artículo 1101, en que nos dice que la condición de no impugnar el testamento impuesta a un asignatario pues no se extiende a las demandas de nulidad por algún defecto en la forma. El artículo 1102, en la que nos dice que la condición impuesta al heredero o legatario pues de no contraer matrimonio se tendrá por no escrita. Claro que salvo que se limite a no contraerlo antes de la edad de 18 años. El artículo 1103 se refiere a que se tendrá también asimismo por no puesta la condición de permanecer en estado de viudedad, a menos que también el asignatario tenga uno o más hijos del anterior matrimonio al tiempo de diferirse de la asignación. El 1104, en la que los artículos procedentes no se oponen a que se provea a la subsistencia de una persona mientras ésta permanezca soltera o viuda. Claro, también dejándole por ese tiempo un derecho de usufructo y de uso de habitación o una pensión periódica. El artículo 1105, que nos dice que la condición de casarse o no casarse con una persona determinada y la de abrazar un estado o profesión cualquiera permitida por las leyes, aunque ésta sea incompatible con el estado de patrimonio, pues también valdrá. Y por último, pero no menos importante, encontramos el artículo 1106, que nos habla sobre las asignaciones testamentarias bajo condición suspensiva, en las que no se confiere al asignatario derecho alguno y mientras pende la condición, sino el de pedir las providencias conservativas necesarias. Si el asignatario muere antes de cumplirse la condición, pues no se transmite derecho alguno. Cumplida ya la condición, tampoco se tendrá derecho a los frutos percibidos en el tiempo intermedio y si el testador no se los hubiera expresamente concedido. El artículo 1107, referente a las disposiciones condicionales que establecen fideicomisos y pues que también conceden una propiedad fiduciaria, se arreglan por el título de la propiedad fiduciaria, valga la redundancia. El artículo 1108, que ya pertenece al parágrafo tercero de las asignaciones testamentarias a día, mismas que estas son un acontecimiento futuro del cual depende la ejecución de una obligación, es decir, que esta tiene épocas para el cumplimiento de la obligación. Este artículo
se refiere a las asignaciones testamentarias que pueden estar limitadas a plazos o días en las que depende el goce actual o la extinción de un derecho. Estas se sujetarán entonces a las reglas dadas en el título de la obligación a plazo con las explicaciones que siguen. Muchas gracias. Buenas tardes, abogada y compañeros. Mi nombre es Anthony Lugo. Bueno, siguiendo con la exposición, partiendo desde el artículo 1109 al 1120, mencionando o manifestando en mi normativa ya resumida de estos dichos artículos, quisiera empezar partiendo desde las asignaciones testamentarias. Bueno, estas mismas mencionadas o ya mencionada asignación testamentaria a día, o como también se la puede conocer, asignaciones testamentarias a día plazo, dando una breve explicación de las asignaciones testamentarias en general. Esta no es más que el recurso que tiene el testador para poder hacer uso libre de sus bienes al momento de realizar el testamento. Es decir, la libre disposición que tiene éste para el uso de sus propios bienes, mencionando así que la referencia que se hace sobre las asignaciones testamentarias a día son prácticamente plazos que se establecen en el testamento, que dichos plazos pueden ser a días ciertos o a días inciertos. A lo que nos referimos cuando decimos o mencionamos los días ciertos e inciertos es prácticamente un plazo que se establece por la legislación. Y cuando decimos que es un día cierto, nos referimos a un plazo positivo, cuando muchas veces existe incertidumbre del día, se establece claramente el plazo del día, es decir, que en el testamento se podrá establecer qué día será entregado el bien o lo que se está testamentando. Y si nos referimos al día incierto, se establece un acto por decirlo así, o un suceso que debería ocurrir para que se cumpla con el requisito que se está dejando bajo testamento, aunque no podamos decir con certeza qué día será claramente. Es decir, no se puede establecer una fecha como tal, ya que se llevará a cabo bajo un suceso, como por ejemplo el testador dejará sus bienes al momento que su progenitor se case. Al día que ha establecido el testador es un día incierto, ya que no sabemos con certeza qué día la persona que está recibiendo los bienes se casará. El caso contrario, el día cierto, sería que, por ejemplo, el día que mi hijo cumpla 26 años, se establece claramente la fecha en la cual se podrá hacer el traspaso de los bienes que está otorgando el testador. Partiendo de eso, podemos establecer que nuestra ley establece una diferencia de plazo y épocas en el mismo, por decirlo así, ya que nos hace referencia a plazos y épocas desde que se da entrada en vigor lo que se está dejando en el testamento, así como también nos da la salida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos referimos a la entrada, podemos decir que se establece en la misma legislación y se menciona de la siguiente manera: desde el día D, y cuando nos referimos a la salida, hasta el día D. Esto nos quiere decir que se abren las puertas para que se haga cumplir la asignación testamentaria a día. Se establece el día de la entrada del mismo, pero de la misma manera, en otro caso, se puede establecer la salida del mismo partiendo de lo que se establezca en dicho testamento. Partiendo de esto, la misma legislación nos establece cuáles pueden ser los tipos de plazos si nos referimos a la asignación testamentaria de día. Los tipos de plazos son el plazo de
suspensión y el plazo de extinción o extintivo. Si nos referimos a plazo de suspensión, es el momento desde el cual la persona da inicio o entra en vigor recibiendo o aceptando el derecho, es decir, es la entrada en vigor del derecho que se le ha dejado bajo testamento. Y si nos referimos al plazo extintivo, nos referimos claramente al momento donde se le pondrá fin a lo que se ha adquirido bajo una asignación testamentaria. Continuando con referencia a la asignación testamentaria de día, podemos establecer los tipos de días que se disponen en nuestra legislación, los cuales son los días ciertos y los días inciertos, los días determinados y los días indeterminados. Si nos referimos a un día cierto, es aquel que se tiene la certeza de que va a llegar, es decir, que está establecido hasta con la fecha. Si nos referimos al día incierto, es el cual donde no se tiene la certeza total de que llegue o no llegue. Cuando nos referimos al día determinado, es el día que se sabe que va a llegar, es decir, que el día ya se determinó y se dispuso en el mismo testamento. Y el día indeterminado es el día indeterminado es el día que no se sabe si va a llegar. Viene siendo prácticamente un sinónimo, pero se separa tal como lo establece la ley si nos referimos a los días para la asignación testamentaria de día. Partiendo de todo lo anteriormente explicado y mencionado, podemos establecer un concepto básico, breve, pero a la vez certero, de que consisten las asignaciones testamentarias a día o día plazo. Y este tipo de asignaciones no es más que los plazos que se establecen dentro de la misma asignación testamentaria. Es decir, que los plazos que establece la persona que está realizando el testamento y las asignaciones que se pueden realizar según los plazos ya establecidos, que pueden ser de día a día cierto, de día incierto, de día determinado y de día indeterminado. Esta sería mi normativa ya resumida de los artículos antes ya mencionados. Muchas gracias. Hubiera ordenado otra cosa. El asignatario a quien será impuesto el modo no gozará de sus bienes. Entramos al de las asignaciones a título universal. El artículo 1125 nos dice que si los asignatarios a título universal son llamados por cierto adquirimiento o así sea lo más mínimo, pues si está en el testamento se los calificará como total legatarios, que también son herederos y también representan a la persona del testador, cuyos están involucradas también en su testamento, ¿no? El artículo 1126 nos dice que si el asignatario que ha sido llamado a la asociación en términos generales, pero no de cuota, se concurriere con los verdaderos herederos de cuota, se entregará al heredero de la cuota con las designaciones asignadas y el testamento completa la unidad de su total unidad. El artículo 1127 nos habla de que si otras asignaciones se disponen al remanente, el remanente es la persona que adquiere, si el testamentario no deja sus últimos bienes en un testamento repartido, pues el remanente será la persona quien se hará cargo de aquellos bienes. Entonces, el artículo 1128 nos dice que si no hubiera herederos universales, si no de Jordan R. Macías Delgado, soy del grupo número 4, emitemos el artículo 1121 al artículo 1132. El artículo 1121 nos habla de que si el modo, o por naturaleza, o por imposible, o inductivo, o hecho ilegal e inmoral, se ha concebido, esto será totalmente inelegible y no tendrá ningún valor a la disposición. Y si el modo es de hecho o culpa del asignatario, pues será llevada ante un juez para analogarlo de una manera tal igual y no debe estar alterado. El artículo 1122 nos dice que si el testador no determinase de su tiempo, pues un juez podrá ayudarlo a determinar su cuyo testamento, siempre y cuando sabiendo
la voluntad de aquel y dejándolo asignado un modal a un beneficio a sus ascendientes. El artículo 1123 nos dice que si el modo consiste en un hecho tal que en fin del testador propuesto sea indiferente a la persona que lo ejecute, será totalmente removible a sus herederos. El artículo 1124 nos habla de que siempre que haya de llevarse la ejecución o la cláusula, se entregará a la persona cuyo favor sea constituido en modo de una cantidad proporcionada. Y si el resto del valor de la cosa asignada acreceda a la herencia, pues el testador no hubiera al cónyuge y a la persona sobreviviente. Al cónyuge sobreviviente. El artículo de las asignaciones del título singular nos dice que el artículo 1132 que los asignatarios a modo singular, con cualquier palabra que se lo llame, y aunque el testamento no se les califique como heredero, son legatarios. Son legalmente pueden reclamar su bien en porción que se les dejó, no tienen ningún derecho más al verdadero o al original legatario, porque esta persona solo se le asignó un pequeño porcentaje y a sus verdaderos sucesores tendrán sus derechos de reclamar si no quedaron de una forma totalmente a gusto. Estas tendrán su derecho a reclamar, pero a las personas legatarias no, porque solo se le asignan un pequeño porcentaje, ya sea por gratitud o porque en verdad ayudó a la persona causante. Bueno, muchas gracias. El artículo 1128 nos dice que si no hubiera herederos universales, sino de cuota, esto quiere decir que si no hay herederos que le dejen totalmente su herencia, sino de cuota, aquella persona que se le asignó un pequeño porcentaje, serán totalmente asignadas al testamento, no componen todas las juntas unidades, sino a los herederos aviniestos. ¿Quiénes son los herederos aviniestos? Son las personas que si no dejaron hijos son los totalmente legales para recibir sus herencias, ¿no? Bueno, el artículo 1129 nos dice que si las cuotas asignadas al testamento completan o exceden la unidad, el heredero universal se entenderá instituido en una cuota cuyo numerador de la unidad sea las personas y el denominador sea los bienes. Ya, el artículo 1130 nos dice que reducidas las cuotas a un común denominador, incluso las computarizadas, según el artículo procedente, se presentará la herencia por la suma de los numeradores y las cuotas efectivas de los herederos al numerador respectivo. Esto quiere decir que los bienes son los bienes son puestos en denominador y las personas cuyas van a ser los herederos serán puestas en denominador. El artículo 1131 dice que las disposiciones de este título se extienden en perjuicio de las acciones de la reforma de la ley concedida a la. Muy buenas con todos, compañeros, abogada. Voy a dar mi análisis acerca de los artículos 1133 hasta el artículo 1144. El artículo 1133 nos habla sobre las cosas incapaces de ser apropiadas, ya que éstas siempre tienen sus excepciones respecto a lo que es recibir el legado, como lo es la finalización de la causa que interrumpa lo que es la cesión. Pero esto siempre se da cuando sea antes de la postergación del legado. Si ahora retomamos el artículo 602, es completamente explícito, ya que aquí las cosas no pueden formar parte de un legado, como por ejemplo lo dice el artículo el Altamar. Un ejemplo de este artículo podría ser que un presidente de X país no podrá dar parte de la nación o territorio como legado a otro estado, ya que nosotros vivimos y gozamos de tal. El artículo 1134, por su parte, este artículo se menciona una particularidad completamente interesante sobre el testador, el cual a su voz es completamente considerado el autor de la herencia, el cual legalmente dispone de sus bienes y también de sus derechos. En estos casos se nos manifiesta lo que es la presencia de un asignatario, el cual es una persona a quien se le está otorgando un legado o una herencia. Si bien el hecho de que es recibir una herencia se podría interpretar como algo completamente positivo, siempre es importante comprender que existen dos caras de la moneda. Y en el artículo 1134 del Código Civil se nos especifica de manera muy clara las consecuencias
que se generarían a partir de que el asignatario no pudiera cumplir con la obligación. Dichas consecuencias, primero sería que dicho asignatario estaría solo obligado a dar en dinero el justo precio de la especie. En esta primera acción se generaría bajo los casos de que el dueño de la especie rehúse enajenarla o pide por ella un precio completamente excesivo. En el segundo escenario es donde se manifiestan las consecuencias. Sería que si la especie ajena asignada al asignatario fue adquirida con anterioridad por el legatario y dicho asignatario no deberá su precio debido a lo que es la adquisición en título oneroso y solo deberá cancelar el precio justo. En el artículo 1135, por su parte, en este artículo se nos va a manifestar una posible situación que puede generar en cuanto a lo que es la asignación de legados. Dicha situación es generadora de conflictos y también de disputas, pero la importancia de la ley es tal que trata siempre de estar presente en todos los apartados y a su vez en todas las situaciones de la vida cotidiana. En este artículo expone lo que existe la posibilidad en donde el legado de especie no sea el testador ni el asignatario a quien se le está imponiendo esta obligación. Claramente, esta es una situación generadora de conflictos a menos de legarse la cosa ajena a un descendiente o a un ascendiente del testador o a su cónyuge. Pero si en dicho testamento está claramente definido que el testador sabía que la cosa no era suya o del asignatario, aquí se deberá llevar a cabo lo establecido en el artículo anterior, que es el artículo 1134, que esté procediendo a cancelar de parte del asignatario del valor justo por el precio de la especie. El análisis del artículo 1136, por su parte, aquí es una problemática clara. Recalco, en problemática ya que desde un análisis personal me es imposible no asociar dicha disposición del artículo con casos de deudas bancarias establecidas en la vida económica cotidiana de las personas. El motivo de esta comparación es debido a que dicho artículo nos manifiesta que en caso de que la cosa ajena legada podríamos poner en perspectiva el ejemplo de las deudas bancarias antes mencionadas, y aquí al pasar antes de la muerte del testador, el dominio de este o del asignatario a quien se le impuso esta obligación se deberá al legado. Dicho este artículo es completamente claro, pero a su vez es muy importante conocer este tipo de disposiciones legales, ya que así es posible de evitar muchos problemas y en otros casos dejar problemas a otras personas, como es el lamentable caso del asignatario, debido a que éste deberá continuar con el legado de la deuda adquirida antes de morir por el testador. El análisis del artículo 1137, por su parte, este nos presenta lo que es la participación de tres sujetos, los cuales son el testador, el asignatario y el legatario. Aquí en esta atmósfera se nos presenta que el asignatario está en la obligación de prestar lo que es la cosa ajena, ya que una vez muerto el testador, este lo va a adquirir, pero con la particularidad que en realidad el asignatario, al adquirir dicha cosa, le estaría siempre debiendo al legatario, y este se da debido a que en último mencionado adquiere en cierta parte los bienes a título particular. A su vez, aquí se nos plantea lo que es la posibilidad de que el legatario, por su parte, tiene como derecho el poder el poder reclamar la cosa adquirida por el asignatario. Sin embargo, este no podrá hacer sin antes haber restituido lo que se hubiera recibido por dicha cosa, según lo que establece el artículo anteriormente analizado, el artículo 1134. Por su parte, el artículo 1138, aquí se nos manifiesta el tema de lo que es la presunción, ya que al especificar que en caso de que un testador posea en la cosa legada solo una parte y no más de esa parte, la ley presumirá que dicho testador solo ha querido pasar la cosa material, solo dicho parte de la parte de él que es propietario. En este principio establecido se lo es pasado al asignatario y debido a lo previamente escogido por el testador, y este se va a encontrar y este siempre se va a encontrar con lo que es la obligación de solo tener esa parte y dar cuota o derecho de dicha parte que es completamente obligada.
El análisis del artículo 1139, por su parte, en dicho artículo se nos manifiesta otra situación completamente particular. Aquí se nos manifiesta que si el testador ha dejado alguna cosa de especie o legado a alguien y ésta se determina que se encuentra por el testamento guardada en un lugar específico y ésta no se encuentra en dicho lugar, sino en otro no determinado, ésta se deberá la especie, es decir, este se puede considerar como una multa que su valor estará ligado al precio de dicha especie, pero a su vez en este mismo artículo se nos plantea otro escenario completamente diferente, el cual es que si dicha especie no se encuentra, es decir, no se conoce su paradero, el efecto de esta acción será la de deber el valor de la especie, pero en una mediana calidad, pero siempre del mismo género, y esta deuda será designada a las personas especificadas en el artículo 1135, el cual es donde recordamos o debemos recordar que participan el asignatario, el legatario, además que dada una situación particular se conduce también la participación a los descendientes, ¿sí? O al cónyuge. El artículo 1140, por su parte, respecto a este artículo, es importante aquí señalar que los bienes fungibles son todos aquellos bienes que tienen un poder liberatorio. Un claro ejemplo sería el dinero. Esto porque son bienes que podemos gastar o incluso se pueden realizar trueques con ellos. Esto al realizar un intercambio de bienes, es decir, yo entrego un producto y se me entrega otro que cumpla con el valor de mi producto. Este artículo entonces nos habla de lo que es la importancia de las mediciones de estos bienes fungibles, así como de sus limitaciones, y como se destaca en el numeral 1, son determinadas por el testador. Y asimismo en el numeral 2, que estos pueden entregarse en quienes otro lugar mientras se entregue la cantidad que es designada. El artículo 1141, pues en este presente artículo se nos manifiesta que en caso de que alguna herencia deje delegado a alguna cosa futura, este será siempre válido, pero siempre y cuando dicha cosa futura llegase a existir. Este artículo es fácil de identificar en la vida cotidiana, ya que su explicación es completamente clara y permite entender permite entender la ley de una manera muy precisa, y es un caso bastante común en los temas de lo que es la herencia en cuanto a hijos, cónyuges u otros que pueden acceder a algún beneficio futuro con el fin de resguardar su progreso, ya sea intelectual o ya sea financiero. En el artículo 1142, gracias al análisis de estos artículos, es posible identificar diferentes situaciones que son completamente particulares, lo cual son propensas de derivar conflictos debido a esto. Es posible comprender lo que es la importancia siempre de delimitar y establecer claramente lo que es la especie o las especies del testador en su patrimonio. En este presente artículo se nos manifiesta lo que es la posibilidad de que el testador en su patrimonio posee muchas especies y este legó en su testamento dichas especies, pero no especificó de manera clara cuál. Entonces generará una consecuencia que da una especie de mediana calidad o de valor comprendido entre las demás especies en el legado. Esto se recalca aquí la importancia de la redacción de un buen testamento, ya que aquí teniendo siempre en claro de las especies que se disponen y a quienes se pretende dejar y especificar claramente cuál, evitando aquí la generación de conflictos que siempre se dan en este tipo de problemas, ¿no? Muy habitual que siempre se dan en este tipo de casos. En el análisis 1143 nos habla sobre lo que es la importancia de estos artículos relacionados a lo que es la herencia y a todos los posibles casos que se generarían en dicho trámite. Es tal que permite de manera legal solucionar conflictos que se puedan generar entre las personas que son beneficiadas a dichas herencias. El presente artículo nos manifiesta el caso en donde el testador deje como herencia cortos legados de género y a su vez no se limitan a lo que existe en ese momento en el patrimonio del testador. Aquí podemos formular como ejemplos claros animales de cabezas de ganado, ya que aquí no se van a limitar a un solo ser, sino que por
por su naturaleza es posible lo que es la reproducción, entonces esto permite que el patrimonio en cierto aspecto crezca, pero en casos de herencia estos imponen lo que es la obligación de dar una cosa de mediana calidad o valor, pero del mismo género, evitando así la generación de conflictos, que sería lo ideal en todo caso de herencias. El análisis del 1144, pues en este artículo aquí se vuelve a recalcar lo que es la importancia de la correcta realización de un testamento de parte del testador, ya que en este caso se nos manifiesta una de las peores situaciones posibles, la cual es básicamente que un testamento se legó una cosa entre varias que el testador creyó tener, y este a su vez en realidad solo dejó una. Lamentable se deberá la que haya dejado, ¿no? Aunque también se nos plantea otro escenario en donde, partiendo de esta idea del mismo caso, al hipotéticamente no dejar ninguna cosa en realidad, el legado no valdrá en sí, pero sí en favor de las personas que son designadas en el artículo anteriormente analizado, que fue el 1135, y este a su vez solo pueden por derecho pedir una cosa de mediano valor del mismo género, aunque del dicho testamento el testador les haya conseguido la posibilidad de elección. Esto se da debido a lo que no existe como tal, en este caso, una cosa real. En dicho artículo también se nos manifiesta el proceder antes la cosa cuyo valor no tiene límites, planteado un ejemplo claro como el valor de una casa, el cual es combatiente dependiendo el posible revalúo de la propiedad, y en estos casos particulares, dado que los bienes del testador no existe en ninguna cosa del mismo género. Esto no se deberá nada ni a las personas ya anteriormente designadas en el artículo 1135. Muchas gracias. En el artículo 1162 tipifica que por la destrucción de la especie legada se extingue la obligación de pagar el legado. También es un artículo en el cual está involucrado la enajenación. Podemos decir que la enajenación es la acción de enajenar, es decir, la transmisión de un bien o un derecho a otra persona. También de este artículo podemos decir que se destaca que si el testador altera sustancialmente la cosa legada mueble, se entenderá que anula el legado. Ahora bien, pasaremos a mencionar el artículo 1163. Desde este artículo comenzamos a mencionar sobre las donaciones revocables. Son legados anticipados y se sujetan a las mismas normas de los legados. Se celebran con solemnidades y son actos testamentarios, unilaterales, y no necesitan aceptación del donatario para que ésta pueda perfeccionarse. Ahora bien, nos vamos al artículo 1164. Nos dice bien claro lo mencionado anteriormente, que para que una donación valga, esta debe ser otorgada con las solemnidades que la ley prescribe, para que las de esa clase o aquellas que la ley da expresamente este carácter. Las donaciones de que no se otorgara instrumento alguno valdrán como donaciones entre vivos, en los que fuere de derecho, menos los que se hicieren entre cónyuges, pues estas sí se pueden abolir o anular. El artículo 1165 se tipifica que son nulas las donaciones de individuos que no puedan testar o donar entre vivos, lógicamente las donaciones de las que estamos mencionando. De igual forma son nulas las donaciones que no puedan acoger una de otras asignaciones testamentarias o donaciones entre vivos. Pasamos al artículo 1166 y nos dice que el otorgamiento de las donaciones revocables se sujetará a las normas del artículo 1038. Ahora pasamos al artículo 1167. En este nos dice que a menos de que exista una exigencia por parte del donante, el donatario no estará sujeto, a aclarar la caución de conservación o institución que están obligados los usufructuarios. Y por último tenemos el artículo 1168. En este artículo lo primeramente que hay que destacar es que las donaciones revocables a título singular son legados anticipados. Entonces, estos se sujetarán a las mismas normas que los legados. Otro punto a destacar es que si en vida el testador da al legatario el goce de la cosa legada, este se convertirá en una donación anulable, es decir, una donación que se puede anular o abolir.
En el artículo 1157 se puede destacar primeramente que la condonación de deuda. Este es un acto jurídico por el cual un acreedor libera al deudor de su obligación hacia él. Puede ser sobre la deuda total o parcial, y esta solo depende exclusivamente de la iniciativa del acreedor. Ahora bien, pasemos al artículo 1158. Este se puede entender que si no hay una expresión o si en caso que no apareciere de forma clara que la intención del testador es pagar la deuda con el legado, en ese caso lo que lega a un acreedor no podrá entenderse que es cuenta de su crédito. Podemos definir al testador como la persona que es el testamento, y al acreedor es el titular de derecho de crédito, que consiste en la posibilidad de exigir el pago de una deuda. Ahora pasemos al artículo 1159. En este artículo podemos destacar que el individuo que hace el testamento hubiese mandado a pagar una deuda que supone deber, pero esta en sí no existe. Esta disposición se tendrá por no escrita, y que en cierto caso mandará a pagar una deuda con una cantidad mayor a la que ésta se deberá al exceso. Pero destaca que esto cambiaría si aparece una intención de donación. En el artículo 1160 pues, habla sobre las deudas confesadas en el testamento, y de que, por otra parte, no hubiera un principio de prueba por escrito, se tendrá por legados gratuitos. Como legados gratuitos entendemos que son aquellos en los que el legatario no está obligado a cumplir con otra prestación para recibir, y lógicamente están sujetas a las mismas tareas o en su caso deducciones que los legados de esta clase. En el artículo 1161, en este artículo nos da a entender que si se legaren alimentos voluntarios y en esto no se determina su forma y cuantía, estos lógicamente se deberán asumir en la forma y cuantía que el testador, es decir, el que dejó esos alimentos solía suministrar a ese otro individuo, y que si alguna ocasión falta esta determinación, se tendrá que hacer un control basándose en la necesidad del legatario, o cómo también tenía sus conexiones con el testador. Si el testador no fija el tiempo sobre la elaboración de esa contribución, se asumirá que es por toda la vida. Pero si se legare una pensión anual para la educación del legatario, esta durará hasta que lógicamente cumpla la mayoría de edad. Y por último, y no menos importante, esta contribución cesará en caso de fallecimiento. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar desde el artículo 1169 al 1181. Ya, en el artículo 1169, la donación revocable de todos los bienes o de una cuota de ellos se mirará como institución de heredero, que solo tendrá efecto desde la muerte del donante. Sin embargo, podrá el donatario de todos los bienes o de una cuota de ellos. Y en este podemos decir que la donación es revocable al título singular, son legados anticipados y se sujetan a las mismas reglas que los legados recíprocamente. Si el testador da en vida al legatario el goce de la cosa legada, el legado es una donación revocable. En el artículo 1170, las donaciones revocables caducan por el mero hecho de morir el donatario antes de que el donante. Cuando el donatario fallece antes que el donante, es lógico que se produzca la caducidad, porque al tratarse de la donación revocable de un testamento, es primordial que el heredero, en este caso donatario, sea capaz de suceder y, por consiguiente, de recibir una donación. Dicho de otro modo, caduca la donación porque el beneficiario es incapaz de suceder. En el artículo 1171, las donaciones revocables se confirman y dan la propiedad del objeto del donado. En estas donaciones, en algún momento se confirmarán, ya que nunca quedarán con el carácter de irrevocable. Llegan a confirmarse si el donante fallece
sin haberla revocado, según lo establece en el artículo. En el artículo 1172, la revocación de las donaciones puede ser expresa o tácita, de la misma manera que la revocación de las herencias o legados. Por ejemplo, si se lega un rebaño, se deberán a los animales de que se componga al tiempo de la muerte del testador y no más. En el artículo 1173, las disposiciones de este párrafo en cuanto conciernan a los asignatarios forzosos están sujetas a las excepciones y modificaciones que se dirán en el título de las asignaciones forzosas. Es decir, que si se legan a varias personas distintas cuotas de una misma cosa, se seguirán para la división de estas reglas del párrafo precedente. En el artículo 1174, destinado de un mismo objeto o a dos o más asignatarios, la porción de uno de ellos que por falta de se juntan a las porciones de los otros, se dice que acrece a ellas. En este artículo podemos decir que la especie legada pasa al legatario con su servidumbre y demás cargas reales. En el artículo 1175, en este acrecimiento no tendrá lugar entre los asignatarios de distintas partes o cuotas que el testador haya dividido el objeto asignado. En este caso, si se lega una cosa con calidad de no enajenarla y la enajenación no comprometiere a ningún derecho de tercero, la cláusula de no enajenarla se tendrá por no escrita. En el artículo 1176 habrá derecho de acrecer, sea que se llame a los coasignatarios en una misma cláusula o en la cláusula separada de un mismo instrumento testamentario. En este pueden lograrse no solo las cosas corporales, sino los derechos y acciones, por el hecho de legarse el título de un crédito, que se entenderá que se lega el crédito. En el artículo 1177, los coasignatarios conjuntos se reputarán por una sola persona para concurrir con los coasignatarios y la persona colectiva formada por los primeros. Como por ejemplo, si la cosa que fue empeñada al testador se lega al deudor, no se extingue por eso la deuda sino en el derecho de prenda, a menos que aparezca claramente que la voluntad del testador fue extinguir la deuda. En el artículo 1178, los coasignatarios podrán conservar su propia porción y repudiar la que se le difiere por acrecimiento, pero no podrá repudiar la primera y aceptar la segunda. O por el ejemplo, si el testador condona en el testamento a una deuda y después demanda judicialmente al deudor, o acepta el pago que se le ofrece, y no podrá el deudor aprovecharse de la condenación, pero si se pagó sin noticia o consentimiento del testador, podrá el legatario reclamar el pago. En el artículo 1179, la porción que acrece lleva a todos sus gravámenes consigo, excepto lo que se supone unicalidad o actitud personal de coasignatario que falta. Si se condena a una persona lo que debe sin determinar la cantidad, no se comprenderán en la condonación, sino en la deuda existente a la fecha del testamento. En el artículo 1180, el derecho de transmisión establecido por el artículo 999 excluye que el derecho de acrecer lo que se lega a un creador
No se entenderá que es una cuenta de su crédito, si no se expresa o si por la circunstancia no apareciere claramente que la intención del testador es pagar la deuda con el legado. En el artículo 1181, los coasignatarios de usufructo o uso de habitación o de una pensión periódica conservan el derecho de acrecer mientras gozan de dicho usufructo, uso de habitación o pensión. Si el testador manda a pagar lo que cree que debe y no debe, la disposición se tendrá por no escrita. Si en razón de una deuda determinada se manda a pagar más de lo que ella importa, no se deberá el exceso a menos que aparezca la intención de donarlo. Bueno, en el artículo 1182 habla de que el testador en todo caso puede prohibir el acrecimiento. En el artículo 1183 hablamos de las sustituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la sustitución es vulgar o fideicomisaria. ¿Qué quiere decir? Que la sustitución vulgar es aquella que se nombra a un asignatario para que ocupe el lugar de otro, ya sea por falta de fallecimiento o por otra causa que exista en este derecho eventual. En el artículo 1184 dice que la sustitución que se hiciera expresamente para alguno de estos casos puede faltar un asignatario, ya que se extenderá hecha para cualquier parte que llegara a faltar, salvo que el testador haya expresado la voluntad contraria. En el artículo 1185 habla de que la sustitución puede llegar a varios grados, así cuando se nombra a un sustituto como un asignatario directo o un primer sustituto. En el artículo 1186 habla de que se puede sustituir uno a muchos y muchos a uno. En el artículo 1187 habla de que si se sustituye recíprocamente 3 o más asignatarios, a falta uno de ellos, este se podrá dividir entre ambos para sus respectivas asignaciones. En el artículo 1188 habla de que el sustituto puede llegar a faltar, se entiende a un llamado de los mismos, en tal caso con las mismas cargas de este, ya sea sin perjuicio de lo que el testador había ordenado en este aspecto. En el artículo 1189 habla de que no porque es asignado descendientemente el testador, los descendientes de tal asignatario se extenderán a un sustituto a este, salvo que el testador haya expresado la voluntad contraria. En el artículo 1190 habla de que el derecho a la transmisión excluye al de la sustitución y el de la sustitución al crecimiento. En el artículo 1990 habla de que el derecho de transmisión excluye la sustitución crecientemente a este. En el artículo 1191 la sustitución fideicomisaria es aquella que se llama el fideicomisario, en el cual este evento se lo ve como una condición que se hace dueño en absoluto de lo que habla la otra persona. En el artículo 1192 habla de que para tal caso, a falta de un fideicomisario, antes de cumplirse esta condición, se le nombra uno o más sustitutos.
y que en estas sustituciones se entenderán a los vulgares y se sujetarán a las reglas de los artículos precedentes. Y por último tenemos en este artículo de que ni el fideicomisario de primer grado ni ningún sustituto llamado a ocupar su lugar pueden transmitir su expectativa sin falta. Y por último tenemos el artículo 1193 de que habla de que la sustitución no se presume fideicomisaria, sino que en torno a la disposición que excluye manifestadamente la vulgar. Eso sí.